siempre por la bendición de estar, ¿verdad?, reunidos a través de este medio digital, esperando que el Señor de alguna manera nos siga ayudando para entender cada palabra, cada estudio que nos comparten los distintos hermanos que siempre nos acompañan. Vamos a elevar esta oración. Voy a pedir a mi hermano Mario, si fueras tan amable, nos pudiese guiar en esta primera oración, por favor, para luego dar paso a nuestro hermano Jesús Marsella. Oremos, por favor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias infinitas le damos a través de su Hijo Cristo Jesús por permitirnos la vida, la salud y todas las bendiciones que usted nos ha regalado hasta este momento. Una de ellas, poder estar ahí en esta plataforma para poder escudriñar tu palabra. Pedimos por el siervo, como es nuestro hermano Jesús Marsella, que usted le ayude a recordar lo que él ha estudiado para que lo pueda exponer en esta tarde-noche. A nosotros denos un corazón dispuesto para poder entender, comprender tu palabra, para así alimentar nuestra alma y crecer para esa salvación que usted nos tiene reservada, guardada allá en los cielos. Que todo sea a tu completo agrado, Señor, y que usted siempre nos dé la fuerza y el ánimo de poder entender, comprender y practicar tu palabra y enseñarla a quienes no la conocen. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por la oración. Damos la bienvenida también a los hermanos y hermanas que se han estado incorporando en estos minutos. Igualmente a los hermanos que están ahí, ¿verdad?, incorporándose a través del Facebook Live. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi hermano Jesús, nuevamente agradecido por su disposición y por su apoyo. Por favor, adelante. Ya está el compartir pantalla también habilitado. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Oscar. Muchas gracias por la invitación. Igualmente a mi hermano Néstor. Como siempre lo digo en este espacio, es un placer para mí poder conectarme y poder disfrutar pues de la compañía de todos mis hermanos a través de este medio. Los hermanitos que aún no me conocen, bueno, mi nombre es Jesús Marsella. Vivo acá en Venezuela actualmente, en la ciudad de Puerto La Cruz, una ciudad costera al norte, y hacemos obra de evangelista en nuestra pequeña congregación. Siempre es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Reciban un cordial saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes. Voy a compartir la pantalla para empezar la lección de esta noche. Es un tema que he compartido ya con la iglesia local y en esta noche espero que la tecnología no falle. En la ocasión pasada, anterior, con los hermanos de Niebla, lamentablemente la tecnología no funcionó bien a mi favor y no pude culminar la lección. Espero que esta noche el Señor nos permita poder contar con ella, con la tecnología. Voy a detener la cámara para mejor fluidez y bueno, hermano Oscar, si en algún momento la diapositiva se detiene, con todo gusto puede avisarme a través del audio. Ok, mi hermano. Si todo va en orden, me indican. Sí se ve, hermano, sin Muy problema. bien. La lección, hermanos, que vamos a estar hablando es una lección bastante interesante. Tiene que ver con el cambio que ocurre en el ser humano, en el hombre interior. El cambio que ocurre en el hombre interior. Es una serie de predicación que voy a estar desarrollando en 5 lecciones. Esta es la primera y vamos a estar hablando acerca de esta hermosa lección. La Biblia, hermanos, tiene mucha información acerca del cambio. Cada uno de nosotros hemos experimentado un cambio por medio del conocimiento en nuestro poderoso Dios.
La palabra de Dios nos dice, hermanos, en 2 Corintios, en el capítulo 4, desde el verso 1 al 6, la Reina Valera cita lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando las palabras de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún es encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amados hermanos, este texto debe de recordarnos el proceso del cambio que ha ocurrido en nuestro hombre interior. Aplica para los hombres y las mujeres. Nosotros hemos renunciado a lo vergonzoso de nuestra pasada manera de vivir. Y es importante que siempre recordemos esto. Lamentablemente, hay personas que el Dios de este mundo, de los incrédulos, de los que no quieren que la gloria de Cristo resplandezca en sus vidas, pues el enemigo ha cegado el entendimiento de ellos y no encuentran el camino de la fe. De tal manera que todos nosotros somos afortunados al experimentar ese cambio y vivir en la presencia de Dios con un entendimiento pleno y consciente de seguir batallando para no desmayar, para seguir hasta el galardón que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando del pecado y la vergüenza. En esta lección vamos a estar hablando de eso y vamos a estar pendientes luego con otras lecciones posteriores. Entonces, el pecado y la vergüenza, hermanos, lamentablemente, el pecado produce vergüenza. El pecado en las vidas de las personas produce una profunda vergüenza, porque el hombre interior sabe que algo no está bien. Aún en las personas que no tienen una relación directa con Dios ocurre esta manifestación. La conciencia les reclama. Entonces, el pecado nos conduce, hermanos, a hacer las cosas malas e incorrectas. Lamentablemente, pues es una realidad donde mucha gente está sumergida, pero nosotros ya hemos conocido la verdad y hemos tomado decisiones. Para entender un poco más amplio sobre esto, tenemos que irnos al significado de las palabras. Entonces, ¿qué significa la palabra pecado? En el griego, la palabra pecado se define como la acción de errar el blanco. La palabra hamartía es la que se usa en el idioma griego para manifestar el significado de el pecado. Errar el blanco. Hay otros significados también aplicables como fallar la meta, como ofender, como tomar el rumbo o el curso equivocado, también como maldad y culpa. Y es usado principalmente en plural para indicar diversas acciones de culpabilidad. Entonces, el hombre, desde que peca, entra la vergüenza a sus vidas por haber errado el blanco, por haber fallado en las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, la vergüenza está íntimamente conectada con nuestros sentimientos y tiene que ver
con sentirnos expuestos a la mirada de otro y ser juzgados por algo que no queremos que otros sepan, y que esa información o acontecimiento es de carácter privado. A veces es de forma involuntaria, a veces levantamos la mirada, nos sentimos observados y sentimos esa vergüenza al saber que alguien ha visto lo que nosotros no queríamos que viera. Esa es la vergüenza que experimenta el ser humano. Otras veces tiene que ver con que alguien exponga nuestros sentimientos, no solo por mostrar nuestras carencias, nuestra forma de vida, por nuestros defectos como personas, sino también a veces ocurre por los halagos a nuestras cualidades o capacidades, pero cosas que no queremos que otros sepan. Entonces, cuando alguien cuenta algo que nosotros no queremos contar, o nos pide en público que lo hagamos sin nuestro consentimiento porque no queríamos ser expuestos, pues eso nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir incómodos. Entonces, a veces nos piden que contemos algo que no queremos que alguien sepa. Ese sentimiento, hermanos, lo experimentamos todos los seres humanos. Entonces, en caso de la vergüenza, se une a un sentimiento de rabia cuando estas cosas ocurren. Y lamentablemente, como somos seres emocionales, sentimentales, la vergüenza se interconecta con el pecado. ¿Por qué? Porque nos da rabia, molestia cuando somos expuestos por algo que no queríamos que otros supieran. Entonces, en la Biblia, hermanos, la Biblia nos muestra acerca de este sentimiento que experimentó el hombre a causa de su falla delante del Señor. En Génesis capítulo 2, desde el verso 18 al 25, la Reina Valera dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y a aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo este Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice la escritura que no sentían este sentimiento de vergüenza. El capítulo 3, desde el verso 1 al 7, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios del día que de él comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Más adelante, hermano, en el verso 8 al 21 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó a la serpiente, al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz
en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y de pieles y los vistió. Entonces, hermanos, aquí claramente podemos observar el cambio que experimentó el hombre en su interior. Por causa del pecado, el hombre experimentó una serie de situaciones en su vida que anteriormente no había experimentado. En primer lugar, por causa de la desobediencia, sintió el temor, tuvo miedo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Cómo se dio cuenta que estaba desnudo? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque se le abrió el entendimiento. Conocieron, dice la escritura, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal, y ellos eran como Dios, de puros, inocentes en su malicia, en su maldad. Lamentablemente, hermanos, desobedecieron la orden y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Experimentaron el temor, experimentaron la vergüenza a causa del pecado. Y vemos que ellos se hicieron ropas con hojas de higuera, pero el Señor hizo el primer sacrificio para poder cubrirlos a ellos. Dice que el Señor le hizo túnicas de pieles y los vistió. Entonces, la palabra, hermanos, nos enseña que el pecado entra y el hombre siente vergüenza. En el capítulo 3, allí del verso 22 al 24, dice la Reina Valera, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo saqueó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De tal manera, hermanos, que la Biblia nos sigue enseñando una contundente verdad. El hombre se le abre el entendimiento, conoce el bien y el mal, y se le acorta el beneficio de vivir eternamente. Lamentablemente conoce la maldad y el pecado, y por causa de la maldad y el pecado en su vida, ya no podía vivir eternamente haciendo lo malo. Por eso el Señor le corta ese beneficio y los pone fuera para que no vivan eternamente haciendo lo malo o desobedeciendo al Señor. Entonces, hermanos, el pecado hace estragos en nuestra vida. El pecado tiene una relación muy íntima con la mediocridad. Para entender un poco más del tema, hermanos, el término mediocre es usado para describir a una persona en un sentido peyorativo o descalificativo o desfavorable, ya que indica que ese alguien no posee habilidades destacables ni un intelecto sobresaliente. En el cristianismo,
se utiliza la palabra mediocre para indicar a aquellos feligreses que no practican ni obedecen las enseñanzas de Cristo. Es decir, o se puede entender que existen cristianos mediocres. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia nos manda a que nos esforcemos, a que hagamos, eh, a que hagamos un esfuerzo por no cometer este tipo de situaciones en nuestra vida. La palabra mediocre se aplica también, hermanos, en la vida de la fe para los cristianos que quieren vivir en desorden, errando el blanco. La Biblia, hermanos, nos dice que nosotros, como creyentes y seguidores fieles de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer un esfuerzo para hacer las cosas con ánimo, como para nuestro Dios, y no solamente para ser visto por los hombres, porque el Señor está viendo todo lo que hacemos y Él nos va a recompensar, nos va a dar una herencia eterna porque ya hemos sido justificados de ese pecado que en algún momento nos hacía estar separados de Él. Nosotros servimos a Cristo y aquí el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Colosas en el capítulo 3, desde el verso 23 al 24, que todo lo tenemos que hacer con buen ánimo como para nuestro Dios y no para hacer para los hombres, sabiendo que del Señor, al Señor servimos y la recompensa de la herencia nos la va a dar el Señor porque es a Él a quien le estamos sirviendo. Entonces, no podemos ser mediocres. No podemos ser mediocres, cristianos mediocres. Entonces, para entender un poco más, tenemos que acudir al significado de las palabras. La palabra mediocre proviene del latín, que significa medio o común, y etimológicamente está compuesta por por el vocablo medius, que expresa medio o intermedio, y ocris, que significa montaña o peñasco escarpado. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, en conclusión, esta palabra hace referencia a alguien o algo que ha quedado inconcluso o a la mitad, aun siendo la cima de la montaña el destino final. Es decir, quedarnos a la mitad o no concluir. También es algo o alguien que no presenta una calidad ni un valor que sea mínimamente aceptable para el entorno que lo está observando. Es un término subjetivo, sujeto a la percepción de cada persona individualmente. El término mediocre es un adjetivo usado para indicar algo de escaso valor o algo hecho con el mínimo esfuerzo. Entonces, en el cristianismo podemos llegar a ser cristianos mediocres cuando no nos esforzamos, cuando no le damos la importancia que realmente tienen las cosas y los asuntos de nuestro Dios. Entonces, ser una persona mediocre es aquella que se encuentra en un nivel promedio o común en términos de habilidades o logros o características. También es alguien que carece de excelencia o distinción notable en comparación a otras personas que sí son sobresalientes. Entonces, un mediocre es aquel que no sobresale de manera significativa en sus esfuerzos o desempeño y sus resultados son considerados como comunes. Aunque la mediocridad no necesariamente implica la falta de esfuerzo, pues hay personas que pueden trabajar diligentemente, pero si sus resultados se sitúan en un nivel medio, podría también ser etiquetado como un mediocre. Entonces, hay factores que a veces nos opacan el brillo. Depende del entorno también, porque a veces hay personas que se esfuerzan, pero hay otras que brillan o resplandecen con un mejor brillo delante de ellos. Entonces, hay que evaluar estas cosas, hermanos, y más adelante voy a explicar un poco acerca de esto. Los ejemplos de mediocres: obtener calificaciones promedio en todas las asignaturas, sin destacar en ninguna en particular, podría considerarse como una persona mediocre en términos académicos. En el deporte, una persona que practica regularmente una disciplina, pero no destaca en sus competiciones, también es un mediocre. Un artista que trabaja, que hace obras, pero no genera ningún impacto visual o
artístico en los que están observando, pues es un artista mediocre. Entonces, estos nombres que se ven aquí al final, hermanos, como Eric Moussambani, Trevor Misapeka, Paula Bolopa, Kim Collins, fueron deportistas que dejaron una huella de vergüenza en sus carreras como deportista. Por lo menos el caso de Eric Moussambani fue un nadador que en su país, pues esta disciplina no estaba incluida en las Olimpiadas. Entonces resulta que este hombre tuvo la hazaña, la osadía de participar cuando no se preparó, y el resultado fue catastrófico y quedó pues marcado en la historia como el peor nadador de la historia, hermanos. Entonces, bueno, hay casos que debemos de considerar en la Biblia. Hay una palabra muy importante porque nosotros los seres humanos somos subjetivos, somos personas que evaluamos todo a la luz de la mirada, de la vista. Con nuestros ojos observamos todas las cosas y según lo que vemos, emitimos una calificación o emitimos un juicio. En 1 Samuel, la Biblia nos dice, hermanos, allí en el capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, es importante, hermanos, que analicemos este texto y también Lucas 22 y 23. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces, hermanos, lamentablemente, estos dos textos bíblicos que son muy importantes y tienen un importante valor para nosotros como cristianos, también al mismo tiempo son dos textos muy utilizados o son dos textos favoritos para los cristianos mediocres, para justificar su falta de compromiso, sacando estos textos de su contexto para justificar un pretexto. Lamentablemente hay personas que no están haciendo las cosas bien y su respuesta es, pero no me juzgues porque Dios mira mi corazón. Tú miras lo que ven tus ojos, pero el Señor es el que verdaderamente me conoce. Lo usan de esa forma. También hay personas que utilizan Lucas 12, 22 y 23 para vivir de una manera muy ligera, sin preocupaciones, sin ocupaciones. Quieren vivir como los pajaritos que cita el Señor, que no hilan, no trabajan, no siembran, pero el Señor los alimenta. Entonces hay cristianos mediocres que utilizan estos textos para justificar su pecado y su falta de compromiso. Entonces es importante, hermanos, porque la apariencia sí es importante. Sí es importante. Entonces el pecado llega a la vida del cristiano por medio de lo que ve en sus ojos y por medio de lo que siente en su corazón. Entonces, algo muy importante, hermanos, es que analicemos que la desnudez y la codicia, ¿verdad? Son pecados delante de los ojos de nuestro Dios. Y la palabra, pues, nos enseña que Jehová no mira como el ser humano mira. Eso quiere decir que el Señor no es de carne como el ser humano. Dios es espíritu y Dios mira nuestro espíritu, lo que tenemos dentro. También considera lo que hay fuera, pero el Señor no mira como mira el hombre. El Señor mira nuestra disposición en el corazón, lo que realmente somos. El Señor no es superficial. Entonces, estos textos, hermanos, son mal interpretados y son mal aplicados, usados por los cristianos inmaduros para justificar su falta de compromiso, su mediocridad o incluso su propio pecado. ¿A qué me refiero? A la apariencia exterior y lamentablemente la desnudez y la codicia.
Hay personas que profesan la fe cristiana que andan mal vestidos, que andan exhibiéndose de una manera muy extravagante para llamar la atención de quienes están observando. Hay cristianos que andan desnudos, hay otros que se visten, que quieren andar elegante, pero igual son tropiezos. Por lo menos los hombres, cuando son atractivos a la mirada de las mujeres, aprovechan de eso para llamar la atención. Entonces, cuando son velludos o musculosos, quieren venir a exhibirse. Igual pasa con las mujeres, cuando tienen un cuerpo muy atractivo, osan de vestirse atrevidamente para llamar la atención. Entonces, el profeta Samuel también era un ser humano y sus ojos miraban como miraba el hombre. Por eso Dios le advierte. El profeta había visto, pues, al hijo de Isaí, grande, fornido, atractivo a la mirada, y pensó que era él el que Dios había escogido. Pero no, Dios había escogido al pastorcito, aquel que estaba comprometido por la causa de la familia, que no estaba tan dedicado a lo exterior, sino a lo interior, al compromiso. Entonces, lamentablemente, por ver cómo mira el hombre, estamos sujetos a esta forma. Cuando la mujer vio en Génesis 3:6, ya lo leímos, dice la escritura que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable también a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces nosotros como seres humanos difícilmente vamos a codiciar algo feo o que tenga mal aspecto. Entonces, lamentablemente, hermanos, la apariencia sí es importante, la desnudez es importante y también la codicia. Es importante que evaluemos estas cosas. Nuestro hermano Wayne Partain tiene un estudio muy interesante acerca de la desnudez. Y él cita esta frase: no basta con ser vestido si el cuerpo no se cubre adecuadamente. Entonces hay personas que saben que tienen atributos, son fornidos o voluptuosos y quieren hacer tropezar en lo interior de su corazón. Lamentablemente las mujeres caen en este error de que quererse ver bellas, siempre bellas, y cuando son inmaduras no evalúan que pueden ser tropiezos para los hombres y especialmente para los hermanos. No es posible, hermanos, no es aceptable que dentro de nuestras congregaciones existan hermanas y hermanos con este tipo de costumbres. Tenemos que ayudarles a avanzar. Entonces, algunos afirman, pues cuando uno los quiere ayudar o los quiere abordar, algunos afirman de una manera muy superficial de que la vestimenta no es tan importante porque Dios no mira como mira el hombre, sino que mira lo que está dentro, en el corazón. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos muestra, hermanos, en el Antiguo Testamento cómo Dios dedicadamente, de una manera muy específica, diseñó la vestimenta de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Dice la escritura también que Dios pone limitaciones, que uno no puede hacer lo que uno quiera. Hay parámetros que hay que respetar. La Biblia dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación al Señor nuestro Dios. Dice, cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor. Un hombre no puede vestir como una mujer y una mujer como un hombre tampoco. En 1 Timoteo 2:9 y 10 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. En 1 Pedro 3:3 y 4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de nuestro Dios. En 1 Corintios 6:19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios,
y que no es de ustedes, pues, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el Señor pone reglas, pone parámetros. Como complemento, hermano, usted puede tomar apunte Éxodo 28 del 1 al 43, Éxodo 39 del 1 al 31, y allí podemos complementar la vestimenta de los sacerdotes en la antigüedad. Entonces, sí es importante. También Dios pone parámetros para ellos. En Éxodo 20, 26 y 28, 42, dice que el hombre tenía que cubrir su cuerpo, tenía que cubrir desde los lomos hasta los muslos. Esa era su ropa interior. Entonces, lamentablemente, vemos que hoy en día la gente se ha olvidado que la desnudez es vergonzosa. Muchos han perdido este sentido de vergüenza, ¿verdad? Hay personas que les gustan ser libres y toman las decisiones de andar ligeros de ropa para exhibirse. Entonces, la ropa muy ajustada, la ropa transparente, ¿verdad? Hay personas que incluso dedican largas horas al gimnasio para ganar musculatura en sus cuerpos y exhibirse, ¿verdad? Eso no es correcto. El cristiano debe de cubrirse sus piernas, las caderas, en el caso de las mujeres, sus senos, el ombligo, sus hombros, el pecho, la espalda. Y dice la Escritura que debe de hacerse con pudor, en un sentido de vergüenza. El pudor, pues, es aquella modestia que está arraigada en el carácter, es decir, en el corazón, y eso es lo que está mirando nuestro Dios. Y la modestia es sensatez, cordura, prudencia, sobriedad, el control interno habitual. Entonces, es importante, hermanos, es importante que evaluemos estos conceptos. Por lo menos el diccionario Vine nos enseña esto acerca del pudor y la modestia. Entonces, por sentido común, tenemos que aplicar estas formas a nuestra forma de conducta. Efesios 4:19 dice, hablando de las personas que están desviadas, que están en pecado, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquellas personas liberales que quieren ser libres, sin frenos, actúan de esta forma. Primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando una persona tiene cauterizada la conciencia, es difícil que pueda pensar bien a la luz de la voluntad de Dios. Una persona que tenga cauterizada la conciencia va a enseñar y va a expresar todo lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, la desnudez no siempre es vergonzosa. Hay excepciones. Cuando una pareja decide casarse en el acto íntimo, pues no existe la vergüenza. La vergüenza sería pecado en tal caso. El hombre y la mujer deben de fundirse en un sentido de pertenencia, de respeto, de entrega total y también de compañerismo, de complicidad para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre se multiplique, que tenga familia y que se integre en una sociedad según la voluntad de Dios y los parámetros que Él ha diseñado. Entonces, hermanos, es importante que analicemos esto. El Señor dice claramente en Lucas 6:45 y Mateo 12:35 las mismas palabras. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tenemos dentro lo exteriorizamos fuera. Si tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios, no vamos a tener problema con nuestra apariencia, con nuestra forma de vestir, según la voluntad de Dios, que ya hemos visto cuál es. Entonces, en Proverbios, hermanos, 27:19 dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre
refleja al hombre. Entonces, lo que tenemos dentro es lo que vamos a expresar por fuera. Eclesiastés 10:2, la Biblia de las Américas nos dice, el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Sabemos por palabras de nuestro Dios que el día postrero el Señor apartará a algunos a la izquierda y otros a la derecha. Sabemos que a los de la izquierda les va a decir malditos al fuego eterno, pero a los de la derecha les va a decir heredad el reino que para ustedes ha sido preparado. De tal manera, hermanos, que debemos de procurar hacer la voluntad de Dios, aún en algo que creemos que no es tan importante como es nuestra apariencia. Debemos de enriquecer nuestro corazón y nuestra conciencia para poder dejar la necedad. Este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional, que es un lenguaje actual, el versículo 2 y 3, en esta versión dice, el corazón del sabio se inclina al bien, pero el del necio busca el mal. Aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia y a todos va mostrando lo necio que es. De tal manera, hermanos, que debemos de entender lo que Dios está diciendo. ¿Queremos dejar de ser necios? Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que procurar la inteligencia. Tenemos que inclinarnos hacia el bien y renunciar a lo malo para no reflejar nuestra falta de sensatez delante de los espectadores y mucho más importante aún, delante de nuestro Dios. Entonces, hay una historia importante, hermanos, porque hay personas que quieren evadir estas responsabilidades. La palabra nos dice que en el segundo libro de Samuel, allí en el capítulo 11, David, el rey, siendo un hombre importante en la Biblia, en la historia, dice que también era humano y cometía errores. Este hombre vio desde la azotea del palacio a una hermosa mujer que se estaba bañando y él quiso informarse sobre ella y le dijeron que era Betsabé, la hija de Elián, la mujer de Urías elitita. Entonces él se despierta, empieza a caminar por allí, por su palacio y se encuentra con ese escenario. Una tarde, dice en 2 Samuel 11:2-4, al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó averiguar quién era y le informaron. Se trataba de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella, dice. Lamentablemente, hermanos, este hombre fue dejado, fue desbordado por su concupiscencia, el deseo de su corazón al ver la hermosura de esta mujer, aún siendo ajena, no midió las consecuencias de sus acciones y cometió adulterio con ella. Esta mujer también, pues, pudo haber evitado, pero no lo hizo. Dice la escritura que concibieron en pecado. En 2 Samuel 11:26-27 dice, oyendo la mujer que Urías, su marido, era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor, ante los ojos de Jehová. Fue pecado, hermanos. Entonces, este hombre, siendo un hombre importante, también era un humano y cometía errores, cegado por la lujuria y el deseo de su corazón por haber visto lo que mira el hombre, es decir, la parte externa de una mujer, su hermosura, su belleza, fue cegado por el pecado y cometió no nada más adulterio, sino asesinato. Mandó a Urías a la batalla en el primer lugar para que lo mataran y quedarse con esa mujer, quedarse con su mujer. De tal manera que esto desagradó mucho al Señor y
ahí la historia completa está en el capítulo 12. La lectura complementaria para esta historia está allí desde el versículo 1 al 25. Hermanos, la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que cuidarnos de esto. El adulterio viene cuando uno no tiene un corazón bien firme delante de nuestro Dios. Por lo que miran los ojos, por la codicia de la mirada, viene también el pecado del adulterio. Entonces viene también la vergüenza, la desnudez. Estos son pecados que vienen por la mirada. Entonces, Proverbios, hermanos, en el capítulo 6, verso 27 al 35, la nueva versión internacional, un lenguaje actual, dice: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero el que comete adulterio es falta de juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su humillación, porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio, ni se contentará con muchos regalos. Entonces usted puede entender ya por qué David mandó a Urías al primer puesto de batalla, al frente de la batalla. Porque Urías, si se hubiese enterado de las maquinaciones de David, estoy seguro de que no le iba a importar que él fuera el rey, por haberlo deshonrado, por haberlo humillado de tal forma. Urías seguramente hubiese actuado contra la integridad o la vida del rey David. Entonces, hermanos, eso procede del pecado. Deuteronomio 5:18, la Biblia nos muestra claramente un mandamiento. Dice: no cometerás adulterio. Y el castigo para esto, hermanos, era la muerte. Levítico 20:10 nos lo enseña. Se les daba muerte a los dos implicados. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, esto es contundente, porque este pecado no salió a la luz pública con el peso de esta ley, y a David y a Betsabé no se le apedrearon. Es por eso que Dios los reprende a ambos. Y lamentablemente, pues la historia nos dice que el niño perdió la vida porque era un niño concebido en pecado, y Dios, que es el dueño de la vida, es el que da la vida y también la quita, pues decidió tomar ese niño para él, porque los niños son de Dios y él puede pues tomar ese tipo de acciones. No podemos cuestionar a Dios por su proceder. En Mateo 5, 22 al 24, el Señor nos dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, la falta de entendimiento se conoce como fatuidad. Una persona fatua es aquella que no entiende bien las cosas, no tiene ese discernimiento, ese entendimiento a plenitud o a cabalidad. Entonces, se define como una persona falta de razón o de entendimiento, lleno también de presunción o de vanidad infundada y ridícula, usado también como un sustantivo, y palabras que aplican similarmente a esta es la vanidad, el ser presumido, presuntuoso, una persona petulante o jactanciosa. Y de esto hay en la iglesia. Entonces la pregunta, hermanos, la pregunta es: ¿cómo
atacamos esta deficiencia? Muchas veces entre la hermandad hay personas con falta de entendimiento que están al borde de cometer este tipo de pecados. Están muy cerca de cometer estos pecados. Entonces, ¿cómo podemos corregir sin quebrantar este mandamiento? Porque el Señor dice, cualquiera que le diga fatuo a su hermano será culpable, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces pareciera que este pasaje nos impide corregir las deficiencias de los hermanos que son faltos de entendimiento o faltos de razón, que están perdiendo la cordura. ¿Cómo? ¿Cómo corregimos el problema? Entonces muchos no entienden el pasaje y prefieren dejar el problema así por miedo a quedar expuestos al infierno de fuego. Y es por esa razón de que en algunas congregaciones muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos maestros y hermanos con trayectoria no atacan las deficiencias en la iglesia porque tienen temor incluso de que los miembros se vayan de la iglesia. Cuando se corrigen los problemas o se corrigen este tipo de situaciones, cuando el cristiano es inmaduro, decide irse de la iglesia. Y es este tipo de miedo que hace que nuestras iglesias, hermanos, prolifere la cizaña en vez de multiplicarse el trigo. Esto lo digo con mucha responsabilidad, sin ánimos de ofender a nadie en particular. Pero es importante que meditemos sobre estas cosas, hermanos. Lamentablemente hay hombres y mujeres que son tropiezos en la iglesia y debemos de trabajar. Entonces, muchas veces no sabemos cómo corregir a los hermanos carnales y faltos de entendimiento. Entonces, la mejor forma de hacerlo, hermanos, es con el ejemplo personal. Nosotros tenemos que esforzarnos por ser ejemplo de nuestros hermanos, sobre todo los que llevamos una responsabilidad delante. Es por esa razón que debemos de esforzarnos para ser buenos cristianos, no ser mediocres, para no ser cuestionados por alguien que está en una situación peor que la nuestra y que necesita ayuda, pero no quiere, porque cuestiona todo como vía de escape. Y en el peor de los casos también critica al que lo quiere corregir, critica nuestra propia vida, sobre todo al maestro, el que enseña. ¿Qué me vas a decir tú, hermano, si tú también tienes que ocuparte en tus asuntos? En el peor de los casos, hermano, acuden a desacreditar a la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Bueno, tenemos que ser ejemplo para poder abordar la situación. Por eso el Señor dice, para poder mirar la viga que tiene tu hermano en su ojo, la paja, perdón, quítate tú primero la viga. Entonces, es importante que analicemos esto. En el Proverbio 16 encontramos una ayuda muy amplia, un panorama importantísimo sobre la vida y la conducta del ser humano. Entonces, el entendido, hermanos, en la palabra va a hallar el bien y el que confía en el Señor va a ser bienaventurado. Entonces, ya, hermanos, pasando a la parte final del estudio, Proverbios nos dice en el capítulo 15, verso 21 al 30, dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegran el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Entonces, hermanos, importante, porque en este pasaje de Proverbios encontramos que cuando uno es limpio de corazón,
Uno acepta las correcciones, escucha a los hermanos, escucha lo que los demás tienen que decirnos. Entonces, ya para concluir, hermanos, analizando todo lo que se ha dicho, es importante que nuestras hermanas entiendan que pueden llegar a ser tropiezo, así como esta mujer Betsabé, por su hermosura, hizo enloquecer de pasión a un hombre, al mismísimo rey. Entonces, una mujer con discreción y reservada protege su honor. Betsabé debió de salir corriendo, pero no, por ser el rey, se sujetó, incluso decidió pecar y violar su propia dignidad. Y ya sabemos pues las consecuencias. Entonces una mujer tiene que ser discreta, reservada, debe proteger su honor, su dignidad y debe de tener respeto por sí misma, respeto propio. Una mujer entendida no causa tropiezo por su forma de vestirse o no vestirse. Es algo importante que se debe de entender. Mateo 5, 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lamentablemente el falto de entendimiento cuando se trata de las mujeres, muchas dicen, pero ¿qué culpa tengo yo de ser hermosa? ¿Qué culpa tengo yo de que tenga un cuerpo hermoso? Esa es la expresión de una persona con falta de entendimiento. Usted debe de entender, tanto el hombre y la mujer, porque hay hombres que pasan horas en el gimnasio y hacen enloquecer a las hermanas cuando son carnales. Entonces, Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgare al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. De tal forma que el hombre y la mujer deben de comportarse como es digno de un cristiano y no como cristianos mediocres. Entonces, es importante. Proverbios 7, del 6 al 15, la palabra de Dios para todos, una versión actual también, dice, un día miré por mi ventana y a través de las rejas y vi a unos jóvenes ignorantes y me fijé en uno que era especialmente torpe. Cruzó la calle cerca de la esquina y se dirigió a la casa de una mala mujer. Ya caía la tarde, era casi de noche, y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta, abrigando sus intenciones, desvergonzada y rebelde. No puede quedarse en casa, anda siempre por las calles o en las plazas, acechando en las esquinas. Abrazó al joven y lo besó. Descaradamente lo miró a los ojos y le dijo, hoy ofrecí una ofrenda para festejar. Cumplí mi promesa. Ahora tengo mucha comida, así que salí a invitarte. Estaba buscándote y te he encontrado. Entonces, hermanos, el pecado está a la orden del día en las personas que son faltas de entendimiento. Es importante que se entienda. La apariencia es importante porque con ella transmitimos un mensaje. Y es un tema muy interesante. Debemos de presentarnos delante de nuestro Dios como personas dignas, bien presentables delante de nuestro Dios. Entonces, esto también aplica para los hombres. Cuando esta mujer, la esposa de Potifar, quería venir y abusar de José, él, por temor a nuestro Dios, salió corriendo desnudo y le dejó la ropa porque ella se la arrancó para estar con él. Pienso que lo mismo debió de haber hecho Betsabé, pero no fue así. De tal manera, hermanos, que el hombre también tiene que tomar decisiones y comportarse delante de las tentaciones. Hombres y mujeres debemos de considerar todos estos consejos de parte de nuestro Dios. Amados hermanos, esta es la lección. Muchas gracias por su buena atención. Que Dios me los bendiga. Todo lo contrario, hermano, muchas gracias a usted por el mensaje y por el buen consejo recibido. Obviamente que
hay que hacer un trabajo, ¿no? Hay que hacer un trabajo sistemático para poder, hablemos, acercarse más y más a Dios y no alejarse avergonzado, ¿no? Porque tal y cual como tú empezaste diciendo, el pecado genera vergüenza. Desgraciadamente, pareciera que el mundo, ¿no? Ha perdido la vergüenza, porque todo lo que se menciona o todo lo que el Señor de alguna otra manera condena, el hombre de alguna otra manera lo hace de manera, entre comillas, natural. Y bueno, eh, los pensamientos del Señor no son los pensamientos del hombre, y ni lo que mira el hombre es lo que mira el Señor, tal cual como lo señala. Bueno, es el consejo, ahora depende de cada uno de nosotros poder recibirlo y obviamente aceptarlo y ponerlo, ¿verdad?, en práctica en nuestras vidas. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por todo lo que usted nos ha hablado esta tarde. Gracias a usted por la Vamos, invitación. no, gracias a ti, mi hermano. Vamos a ir en una oración a Dios. Vamos a dar gracias precisamente por este mensaje que hemos recibido, esperando específicamente para que no caiga, ¿verdad?, en terreno, hablemos, perdido, sino que ojalá caiga en buen lugar, en buenos corazones y obviamente que nos ayude a crecer espiritualmente. Voy a pedir a mi hermano Sergio Pino, mi hermano Sergio, ¿nos puede dirigir, por favor, si fueras tan amable, en una oración para Amén, agradecer hermano. precisamente la bendición de haber tenido este espacio? Hermano, oremos, por favor. Oremos. Padre, gracias por la lección que hemos recibido este día. Gracias por el tiempo que nos ayuda para estar compartiendo también, Señor, este momento. Estamos agradecidos y nos sentimos enteramente bendecidos por el hecho, Señor, de que hemos escuchado palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que estos consejos puedan hacer a propósito en nosotros, puedan también ser entendidos de buena forma para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, que puedas bendecir los que se han dado cita en esta plataforma en este día. Ayúdale, Señor, para que puedan renovar siempre el interés por las cosas que son parte del cielo. Oramos también, Señor, por aquellos que pudieran estar delicados de salud. Sé con ellos, Señor, ayúdale para que en estos momentos puedan ser de reflexión y de sentir, Señor, que las cosas siempre podrán venir mejores. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro perdonador, nuestro Padre, Señor, y estamos agradecidos por haber venido a morar en nuestras vidas. Bendícenos, Padre, y perdónanos si en algo hubiésemos equivocado, pero queremos hacer las cosas que son conforme a tu voluntad y necesitamos de tu presencia cada día, Señor. Gracias por ser tan bueno y generoso con nosotros. Te agradecemos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi Gracias, hermano hermano. Sergio. Gusto saludarte, mi hermano. Igualmente a todos mis hermanos, hermanas. Ahí veo hermanos de todos lados. Ahí veo a mi hermana ahí de Buenos Aires, mi hermana Azul, ahí a la distancia, un cariñoso saludo. Bien, mi hermano Néstor, usted también tiene ahí los saludos, ¿verdad? Y los mensajes de nuestros hermanos y amigos ahí del Facebook. Adelante, por favor. Ya, buenas noches. Lo voy a hacer cortito porque tenemos que cerrar luego, ¿eh? Tengo que ir a otro estudio. Dice que estuvo ahí Lorena López, Vargas, Alicia Zamora, Richard Rosson, Azul Centurión, Neris Ávila, aquí también la hermana ahora, Sabrina Murias, Jardín Fernández, Isabel Ramos, Luis Rojas, Erinelsa Velázquez, Arely Calzadilla Moreno, Hernán Castellanos, Carmelo Velázquez, Carlín Rodríguez, Luis Fernando Urías, Ignacio Toledo, Vanessa Vega Araya, Marcos Muñoz, Joel Lalana Velázquez, todos ellos estuvieron escuchando este muy buen mensaje del hermano y los invitamos que pueden volver a escucharlo en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y lo pueden escuchar un rato más, estará subido allí. Eso es todo. Tenemos unos saludos, parece aquí. Estoy muy apurado hoy día. Dice Nedis Ávila, buenas noches, queridos hermanos, gracias por estos estudios. Un abrazo en Cristo desde Holguín, Cuba. Luis Rojas, saludos, estimados hermanos. Gracias, hermano, por la clase. Dios le bendiga grandemente. Barquisimeto, Venezuela. Harvin Fernández, saludos, hermanos. Amados, edificante lección desde Nicaragua. Erinelsa Velázquez, saludos, hermanos en Cristo, desde Chile. Carmelo Velázquez, saludos y bendiciones, Venezuela. Luego Joel Alana Velázquez, buenas noches hermanos, bendiciones para todos, gracias por el mensaje de su palabra, gloria sea a Dios, desde Cuba. Lorena López Vargas, desde México, muchas gracias hermano, una hermosa lección, Dios les bendiga siempre.
Hernán Castellano González, Santiago de Cuba. Buenas noches para todos. Bendiciones, hermanos. Gracias por su lección de esta noche. Eso es todo lo que tenemos, hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias. Un saludo entonces cordiales a todos nuestros amigos y hermanos que han estado conectados. Yo creo que el El estudio ha chat, sido bastante completo, ¿verdad? Y claro, mi hermano Jesús, muchas gracias. No sé si habrá alguna duda, ¿verdad? Para las consultas. Ahí nuestra hermana Luz dice, gracias, hermano Jesús, muy excelente mensaje. Dios te bendiga. Siempre total acuerdo con todo lo que dijo, con la bendición, palabra de bendiciones para todos de parte de Dios. No sé si hay algo más que señalar, mis hermanos. hermana Marisa también tiene un mensaje. ¿Quién, perdón? Hermana Marisa de Figueroa. Arriba dice. A ver. Sí, gracias por el mensaje de hoy, hermano Jesús. Dios le bendiga sus palabras. Saludos a todos mis hermanos en Cristo. Buenas noches. Bien, mis hermanitos, creo que ha sido bastante completo el estudio, ¿verdad? Y clarito. Al que no le haya quedado claro, pues hay que ir ¿verdad? A las escrituras, analizarlo. Está nuevamente el video para poder verlo. Hermana Doris, adelante. Sí. Agradecida con el hermanito porque ese excelente estudio que nos ha traído, donde nos aconseja, donde nos hace ver las cosas que debemos que hacer, que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque muy buen estudio, hermano, muy bueno. Lo voy a volver a escuchar en el Facebook porque está muy interesante. Son consejos muy buenos. Que Dios me lo bendiga, hermanito. Bendiciones. Así es. Así Yo es, lo- mi hermana. Ahí están los Amén, consejos, amén. ¿verdad? Así Sí. que si hay dudas, hay que volver a ver el video. Bien, mis Sí, hermanos, gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche. Dios mediante, mañana, 20 horas, estaremos nuevamente reunidos, así Dios lo permite. Gracias, hermano El Jesús. Un abrazo que, grande y fraterno. Hermano Néstor. no, que el que no haya entendido el estudio, que se vista decentemente. Eso es todo. En resumen, ¿verdad? Gracias a todos. Buenas noches, mis hermanos. Buenas Un noches, abrazo. hermano. Que Dios le Que bendiga. estén bien. Chao, chao. Dios lo Gracias a bendiga a todos. todos, hermanos. Un Feliz abrazo para noche. todos. Chao, mis hermanos. Que estén bien. Feliz Que Dios le noche, bendiga. Saludos, Bendiciones, hermano hermanos, Marco. cuídense. Jesús.